Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Arrancamos nuestra segunda clase del cuarto módulo. Nuestra clase presencial va a ser el día sábado 17, por favor, mismo horario. Eh, y el 24 sería nuestro examen para el cierre del módulo 4. ¿Ok? Ya llevamos 60% del camino recorrido de este curso. Acuérdense que son 7 meses. Y bueno, creo que hay un compañero que después en el grupo lo voy a escribir. No sé si el compañero Ever sigue, porque no le veo más conectado y demás. Entonces, no sé si sigue en el grupo. Vamos a actualizar nuestra lista también. Habíamos quedado en la clase anterior, chicos, en sugerencia de algunos métodos que pueden aplicar. De hecho, ya está en la plataforma también este material, ¿verdad? Y hoy tengo que terminar ambos. Está un poco extensa la clase y bueno, perdón, vamos a ver hasta dónde podemos tirar. Eh, Tengan paciencia. Bueno, empecemos con las super series. Ya habrán escuchado de esto. Las super series son dos series de ejercicios diferentes realizados sin descanso entre ellas. Ejemplo, primero hago martillo en bíceps con mancuerna o tiro, le dicen, sin descanso. Y voy y realizo después dominadas, ¿sí? Un ejercicio con peso, otro ejercicio con el propio peso corporal y un ejercicio con un peso externo, ¿verdad? Consiste en ejercicios para diferentes grupos de músculos, como por ejemplo pecho y espalda o cuádriceps, hombros, ¿sí? Una investigación ha descubierto que se queman alrededor de un 35% más de calorías durante y después de un entrenamiento que utiliza este método, una super serie, frente a las series que son estándar. Entonces, acá nos ponen de ejemplo, por ejemplo, Super Serie 2 dice, extensión de tríceps tras nuca, se realizan de 2 a 3 series de entre 12 a 15 repeticiones. Y se realiza después curls con mancuerna, que sería de 2 a 3 series de entre 12 a 15 repeticiones. Descanso de 1 a 2 minutos. De hecho, actualmente hay una investigación que dice que cuando se realiza trabajo de fuerza, está comprobado que los descansos de hasta 3 minutos recuperan mucho mejor al músculo y que tiene un mejor efecto a largo plazo, ¿sí? Lo que sea para ganar fuerza o también masa muscular. Entonces se puede descansar lo ideal sería descansar de entre 2 a 3 minutos. 1 y medio es lo básico y esto va en dependencia, por supuesto, de los pesos que utilicen también, ¿sí? En qué rango estén trabajando y en qué porcentaje están trabajando, ¿verdad? Pero las super series entonces ya quema alrededor de un 35% más de calorías durante y después del entrenamiento. Consistente entonces para diferentes grupos musculares como pecho, espalda, o cuádriceps, hombro, o sea, pero son super series de ejercicios diferentes que se realizan sin descanso, no hay una pausa. O sea, hago el segundo ejercicio y ahí recién me tomo el descanso después de esa serie, ¿sí? Serie gigante, 4 o más ejercicios, ya que el nombre lo determina, ¿verdad? Entonces habla de 4 o más ejercicios para una parte del cuerpo, realizados consecutivamente sin descansar entre los ejercicios. O sea, voy a escoger 4 ejercicios para una zona sola del cuerpo y voy a realizar entonces los 4 continuos. ¿Sí? La definición oficial de una serie gigante implica solo un grupo muscular, ya sea hombro, pecho, espalda o pierna para aumentar significativamente el volumen y la intensidad de una sola parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Esto se utiliza en caso de que también la persona tenga poco tiempo para trabajar o para entrenar y le falta una zona o solamente quiere retocar una zona. Estamos. Una serie gigante es una de las formas más agresivas de atacar un área que ustedes consideren que está débil.
ya que no solo aumenta la intensidad, sino que también estás ejercitando el grupo muscular desde una multitud de ángulos. Tratamos de abarcar todos los ángulos posibles, por ejemplo, en el pectoral, pectoral bajo, pectoral medio, pectoral alto, ¿sí? Con los diferentes movimientos. Entonces voy a escoger 4 ejercicios para la misma zona, para el mismo grupo muscular, sin descansar. Y aquí tienen el ejemplo de la rutina de una serie gigante para hombros. Press de hombro con mancuerna de 3 a 4 series de 8 a 10 repeticiones. Nos da la pauta justamente de que se está trabajando con un peso intermedio que va de un 45 a un 60%. Press militar de pie de 3 a 4 series de 8 a 10 repeticiones. Elevación lateral de mancuerna de 3 a 4 series, también de 10 a 12 repeticiones. Y face pull que se realiza también puede ser con barra o puede ser también desde la polea, que serían de 3 a 4 series de entre 10 a 12 repeticiones. Terminado, ¿sí? Los 4 ejercicios que seleccioné, ahí sí me tomo un descanso. ¿Estamos? Y el descanso está que ahora ustedes también lean un poquito, investiguen, indaguen más, pero hay estudios que actualmente revelan, antes decían que descansar mucho dejaba que el músculo se relaje, se enfría, que no se ejecutaban bien los movimientos después, y ahora actualmente se están haciendo, se realizaron investigaciones y de hecho se comprobó que descansar hasta 3 minutos ayuda a realizar mejor el movimiento, a tolerar mejor altas cargas y por supuesto a mejorar la fuerza y el tono muscular, ¿ok? Entonces, tenemos el drop set que habrán escuchado también, es una serie en el que después de alcanzar el fallo muscular con la carga inicial, se disminuye inmediatamente el peso. Se realizan repeticiones, como su nombre lo dice, también hasta el fallo muscular una vez más, ¿sí? Los drop set te permiten agotar el músculo de forma espectacular, lo que hace que uno tenga un mayor estímulo para el crecimiento muscular y la definición. Si tenemos una parte del cuerpo débil o debilitado que podría necesitar más atención o una atención extra, este tipo de método o técnica para mejorar también la técnica, perdón. Entonces, por ejemplo, en piernas es muy recomendado. Bajar la cantidad correcta de peso es la clave. Y acá nos dan que, al igual que la selección, por supuesto, de los ejercicios, si no bajas el peso lo suficiente, solo podrás hacer unas pocas repeticiones. No se trata de hacer 4 o 6 repeticiones nada más, ¿sí? Si es que uno hace, por ejemplo, si quitamos demasiados ladrillos, por ejemplo, estamos haciendo extensión de piernas, vamos a enfocarnos en piernas, estamos haciendo extensión en silla de cuádriceps, si es que uno baja muy de golpe los ladrillos, ¿verdad? Desde el peso inicial, por supuesto que nos van a dar muchas repeticiones. Bajar muy poco nos va a dar muy pocas repeticiones, o sea que vamos a llegar al fallo en muy pocas repeticiones y no es esa la intención, ¿sí? Entonces es arrancar el trabajo con un 40 o un 50% de la capacidad del individuo o del peso que maneje en esa máquina y de ahí ir haciendo justamente el descenso del peso, ¿sí? Si quitamos demasiadas placas o demasiados ladrillos, el músculo no se verá lo suficientemente agotado. Lo que queremos llevarle es justamente al agotamiento a través del fallo muscular. ¿Y qué es lo que significa el fallo muscular? Justamente llevarle a los límites, al cansancio, a la fatiga, hasta que ya no se realice bien y correctamente el movimiento, hasta que ya no dé el peso, ¿verdad? Em, para obtener justamente el beneficio de la técnica. Acá se lleva mucho en cuenta también la ejecución de la técnica, que el movimiento, el rango de movimiento se tiene que respetar, que se tiene que hacer correctamente, no a lo brusco ni rápido, ¿sí? Pobre, no, eso me quedó afuera. No a lo brusco, ni rápido, ni mal que mal, ni hacer el recorrido a mitad, ¿sí?
Entonces, para lograr una buena técnica en esto, una regla general es disminuir el peso entre un 20 y un 30%. Acuérdense que arrancamos con un 40-50% de la capacidad del individuo en esa máquina con el peso, referente al peso, ¿verdad? Entonces acá vamos a ir disminuyendo el peso en cada serie entre un 20 y un 30% por cada serie que vaya bajando, ya que las investigaciones confirman que es el mejor rango de peso para optimizar los resultados. Acá no hay ejemplo de ejercicios, pero pusimos el de pierna. Estamos, es referente a los ladrillos. Después tenemos las repeticiones parciales. Otro método que se utiliza mucho es una técnica en la que las repeticiones se realizan sin el rango de movimiento completo. Eso se llama ROM, son sus siglas. Esto suele pasar cuando uno está muy fatigado y no puede hacer el recorrido completo del ejercicio, pero sí se pueden hacer 3 o 4 repeticiones más con un recorrido más corto. Y acá vamos a ver, hay un ejemplo muy clásico de un ejercicio que se llama 21. Mayor fatiga muscular, mayor estímulo muscular, por ende, mayor posibilidad de crecimiento y definición muscular. Este tipo de repeticiones se suelen hacer cuando ya no se puede más. Imagínense hacer 10 repeticiones, pero en el número 7 ya uno siente que no puede levantar o que no puede hacer el movimiento completo. En vez de parar, entonces lo que hacemos es realizar 3 repeticiones más, pero en un recorrido más corto. Con ello se consiguen las repeticiones extras. La mayor parte de las series se realizan recorridos completos. Imagínense que se realiza el típico ejercicio de bíceps con barra, ¿sí? Con la barra Z o con mancuernas y empezamos el famoso curl de bíceps, ¿sí? Y en ese ejercicio justamente se aplica el que es, estas son las repeticiones parciales, que son el famoso conocido como 21. Sí, que uno realiza el movimiento del curl de bíceps completo, ¿verdad? Voy a hacer 7 con el movimiento completo, ¿sí? Respetando, por supuesto, el rango de movimiento. Cuando ya llegue a los 7, ya van a sentir una fatiga, por supuesto, con el peso adecuado, ¿verdad? Voy a hacer los siguientes 7 del ombligo para arriba, va a ser un recorrido más corto. Hay gente que lo hace al revés, hace de la pierna al ombligo hasta la mitad. Voy a hacer 7. Y del ombligo hacia el hombro, hacia el pecho, voy a hacer 7 más. Y ahí son 21 repeticiones en total con el mismo peso sin descanso, pero variando el rango de movimiento. ¿Estamos? Entonces, lo ideal es llegar justamente con ese es uno de los ejemplos, pero fraccionar de esa forma. También puede ser 5 5 5 en dependencia, solamente con, entonces, respetar el peso, respetar también el rango de movimiento, evitar, por supuesto, esa desestabilización, ¿verdad? Porque cuando ya pesa mucho, a veces hacemos más fuerza con un brazo que con el otro y ahí ocurren las lesiones. Entonces, a este método de trabajo se le reconoce como repeticiones parciales. Después tenemos la repetición forzada, una técnica en la que después de llegar al fallo muscular en una serie, un compañero o el entrenador es el que se encarga de ayudar a levantar el peso para que uno pueda pasar del punto de atascamiento y continuar con la serie. Por eso se llama justamente serie forzada o repetición forzada. ¿Por qué deberías de hacerlo? Las investigaciones confirman que las repeticiones forzadas aumentan los niveles de hormona de crecimiento, la GH, más que las series que se toman solo para el fallo muscular. La mayoría de la gente solamente quiere trabajar, famoso, el entrenador le dice, vamos hasta el fallo. Entonces, ese es el típico método que conocen, hasta el fallo muscular, ¿sí? O las cargas, que es el aumento de las cargas. Aumento, 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 aumento. Entonces, lo importante siempre en el momento de planificar, chicos, es tratar de utilizar todas estas herramientas posibles en diferentes momentos o etapas, justamente
de su entrenamiento. Y por supuesto que la persona que entrenen sea una persona sistemática, consistente, constante, ¿sí? Para poder justamente realizar este tipo, no todos los métodos se pueden aplicar con todas las personas, ¿sí? Pero sí podemos usar la opción de variar siempre y de mezclar. De hecho, lo hacemos. Solamente que no somos también muchas veces conscientes hasta que sabemos los nombres y cómo se utiliza y qué beneficios acarrea, ¿verdad? Esta hormona anabólica, la GH, secretada por la glándula pituitaria, juega un papel clave en el crecimiento muscular y óseo. La GH también es crítica para la quema de grasa. Los estudios han demostrado que los atletas que usan, las personas que usan repeticiones forzadas, pierden más grasa corporal que los que se detienen ante el fallo muscular, ¿sí? Y ese famoso cuando el entrenador, cuando ya siente que uno no va a poder levantarse, por ejemplo, es que te da un pequeño impulso, no es tampoco una ayuda súper fuerte. O cuando estamos haciendo jalón de espalda, por ejemplo, sea abierto o cerrado, que te dé ese pequeño impulso, esa pequeña ayuda extra, ¿sí? Entonces, hasta terminar el movimiento completo otra vez, es un acompañamiento nada más, pero se conoce como repetición forzada para no tener que bajar el peso con el que estoy trabajando y terminar bien las repeticiones correspondientes. ¿Cómo hacerlo? La clave para un entrenamiento efectivo de repetición forzada o serie forzada es tener un ayudante que sepa lo que está haciendo. El objetivo es conseguir de 2 a 4 repeticiones forzadas y al final de una serie no más de 8 a 10. O sea, es de 4 a 10 repeticiones que tiene que salir con un peso, por supuesto, ya, o sería, esto se aplica también en la última serie, por ejemplo, un ejercicio que ustedes quieran forzar un poco y no quieren usar lo que es hasta el fallo, entonces utilizan, o no quieren usar las super series, entonces utilizan esta repetición forzada. Por esa razón, el ayudante no debería de ayudar demasiado, debería hacerle trabajar duro a la persona que está entrenando en cada una de las repeticiones, dándole la suficiente ayuda o motivación o impulso para pasar el punto de fricción. Dicho esto, durante la ayuda no se debería pasar más de 5 segundos por repetición en la fase concéntrica, ¿sí? O sea que es lento, evidentemente, porque ya el músculo está fatigado, porque hay quizás un alto, tienen un alto porcentaje en peso, ¿sí? Entonces, recordar nuestra fase concéntrica y nuestra fase excéntrica y cuál es el comportamiento del músculo en ambas fases, ¿sí? Y no debería de pasar más de 5 segundos, o sea que eso ya es muy, si pasa 10 segundos para terminar de realizar el movimiento es demasiado lento ya, ¿sí? Entonces respetar eso y no ayudar demasiado. Acá vienen las repeticiones o el método de las negativas, es un método avanzado en el que con la ayuda también de un ayudante, que en este caso es el entrenador, solo se realiza la parte excéntrica. Entonces, las forzadas se enfocan más en la fase concéntrica y las negativas, como es mucho más avanzado, se concentran más en la fase excéntrica, o esto puede ser un método excéntrico, o también método negativo o serie negativa, ¿sí? De cada repetición a un ritmo lento, muy lento. Tradicionalmente los atletas de fuerza han realizado las negativas como series independientes, pero esta técnica también se puede utilizar al final de una serie para reventar los músculos después de un fallo. O sea que es ya para personas que son semiprofesionales, no es para iniciales. Puede ser de un intermedio o un avanzado porque hay que hacerlo correctamente y hay que conocer bien el cuerpo, hay que conocer al entrenador y hay que conocer bien al alumno. ¿Por qué deberías de hacerlas? Las repeticiones negativas proporcionan un choque único a tu músculo y son muy eficaces para aumentar la fuerza, así como el crecimiento muscular. O sea, que aquellos que quieran aumentar fuerza y crecimiento muscular deben de acoplar o adherir a su rutina, entonces, este tipo de métodos. La mayoría de la gente ignora la contracción o esa fase negativa, excéntrica de las repeticiones.
pensando que el músculo solamente trabaja cuando uno está levantando el peso, ¿sí? Cuando uno va bajando el peso, también se trabaja. Entonces, recordar siempre esas fases que son esenciales. Resistir el peso en negativo, ¿sí? Es un aspecto crucial de la fuerza y es en realidad la parte del movimiento más estrechamente asociada con el dolor muscular en los días siguientes a un entrenamiento. Ese dolor equivale también a un aumento del tamaño, por supuesto, porque hay una ruptura de las miofibrillas y la fuerza de los músculos. ¿Cómo hacerlas? Los detalles hay que tenerlos en cuenta y es crucial. Y aquí va las fases de cómo se debería de realizar esta serie negativa o serie excéntrica también se le puede llamar. Después de llegar al fallo en una serie de repeticiones regulares, harás 2 o 3 negativas de esta manera. Tu ayudante o compañero te va a ayudar a levantar el peso primeramente. Para la negativa, la persona que está trabajando tiene que hacer todo el trabajo bajando el peso lo más lento, contando de 3 a 5 segundos, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, inclusive 6, 7, 8, ¿sí? El ayudante volverá a hacer la parte positiva. El ayudante lo que hace es el impulso, ya vamos a poner de ejemplo el curl de bíceps con barra Z. El ayudante levanta, le da una ayuda y la persona que está trabajando, por supuesto el alumno, es el que va a bajar en un conteo lento, ¿sí? Entonces, aunque bajes el peso por tu cuenta, el ayudante tendrá que estar muy atento mientras lo haces, ya que en tus músculos pueden ceder y puedes comerte la mancuerna, y sabes que podemos llegar a soltar si trabajamos con mancuerna. Aquí también se aplica, chicos, el tema, acá están combinados dos. El fallo muscular, hacemos las repeticiones normales, llegamos al fallo muscular, ya aplicamos lo del fallo muscular, ya el músculo está súper fatigado, se puede bajar el peso, ¿sí? Para llegar a hacer una serie más de esta fase, ¿sí? Una serie más y ya, se acabó. Según las repeticiones que consideren también que no supere de 8 a 10 repeticiones. ¿Estamos? Si ustedes ven que la persona no va a poder con los 10 o 12 kilos que tenían, le sacan 2 kilos, 2,5 kilos y que trabajen con 10. Acuérdense que hay que hacer bien el rango de movimiento y ya el músculo está fatigado. Se usa en una última fase del entrenamiento, pero es un método también, por supuesto, para personas que ya están de nivel intermedio a avanzado, no es para cualquiera. Después tenemos el rest pause, una serie en el que después de llegar al fallo, fíjense que se usa mucho el fallo muscular, se descansa un corto periodo de tiempo y se continúa hasta el fallo una vez más usando el mismo peso. Acá no aumenta el peso ni baja el peso. Se descansa muy poco. Una serie normal para el rest pause consiste en 1 a 3 pausas de descanso, aunque cada cual lo modela también a su gusto. Lo importante es que se queden con el concepto. Y sería de la siguiente manera. Hago las repeticiones, llego al fallo muscular, descanso unos segundos, ¿sí? Este sería mi de unos segundos estamos hablando de entre 10 a 15 segundos. Hay personas que necesitan llegar a 30 segundos, que ya es un poco extenso para este tipo de métodos y para este tipo de series. ¿Estamos? Entonces, descanso unos segundos, descansé mis 15 segundos. Este es mi primer rest pause, mi primera pausa. Sigo haciendo las repeticiones, llegué al fallo muscular y así 2 veces más. Descanso unos segundos, otra vez empiezo. No se baja el peso, no se aumenta el peso y se pueden hacer, en dependencia como vean a su alumno, se pueden hacer entonces de entre 3 a 4 series más, ¿sí? Serían, sí, 3 más, 3, 4 máximo. ¿Estamos? Al igual que los drop sets, los rest pause te permiten hacer una serie de ejercicios más allá del fallo muscular, lo que puede conducir a un aumento del tamaño, la fuerza y la forma de los músculos. En este caso, el corto periodo de descanso es lo que permite mantener el mismo peso en lugar de bajar o de aumentarlo.
Como resultado, lo que una vez fue una serie de 10 repeticiones con 100 kilos se convierte en una serie de 15 a 20 repeticiones con 100 kilos a modo de rest pause, ¿sí? O sea que puedo aumentar, quiere decir que ya controlo el peso, quiere decir que ya conseguí un aumento del tamaño de las fibras, mayor fuerza y por supuesto una mejor forma también en los músculos, por lo que se ha realizado más trabajo en total. ¿Estamos? ¿Cómo hacerlo? Imagínate que vamos a realizar 12 repeticiones. Vamos a hacer 10, 8 y 6. Entonces sería 12 el primero, normal, seguimos con 10 repeticiones, normal. En la de 8 hacemos 8 repeticiones. En teoría, si han calculado bien, en esas 8 repeticiones ya tenemos que llegar al fallo muscular. Acuérdense que solamente, ya acá está justamente lo que le decía, descansamos de entre 10 a 15 segundos nada más. Realizamos de 4 a 6 repeticiones más, que esa sería la siguiente serie, y en la de 6 hacemos lo mismo. Este método tiene muchas variables y formas de hacerlo. Lo que hay que entender es que es un sistema que ayudará a hacer más repeticiones con el mismo peso, entonces sin necesidad de aumentar ni bajar el peso. Se puede meter el rest pause o este tipo de método en la última serie también, es lo que les venía diciendo, en las dos últimas o incluso hacer un rest pause de una sola repetición. Se puede hacer 12 repeticiones, 12 10 y se acabó, ¿sí? Recuerda que las repeticiones van en función de tu fallo muscular. Si hacemos 6 y sienten que pueden hacer 8, entonces estamos haciendo mal, porque quiere decir que calculamos mal el peso. Si el cuerpo me da todavía para no llegar al fallo muscular con 6, entonces quiere decir que estamos fallando en el peso. Ahí estaban justamente el videito que les había dejado y la tarea. Vamos a salir de este. Ya tienen ustedes, vuelvan a leer, vean videos, infórmense. Hay muchísimos métodos, chicos, y aunque ustedes no lo crean, utilizamos varios tipos de métodos dentro de una misma rutina, ¿sí? Entonces, lo ideal también es que ustedes al planificar por favor, tomen en cuenta qué métodos van a combinar o según la capacidad de su alumno, según la condición del alumno y según el tiempo de entrenamiento que tenga esa persona. Tomen en cuenta su edad, su condición física, mental, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y por supuesto tomar en cuenta también el aspecto del local, ¿verdad? Del lugar donde entrenan, si tengo facilidades, porque con estos hay algunos que uno necesita de 10 a 15 segundos, como este que vimos de respaldo, eh, necesita solamente de 10 a 15 segundos de descanso, pero nos adueñamos de la máquina, entonces tengo que tener disponibilidad también de espacio y de maquinaria, ¿sí? Porque a veces hay mucha gente, depende mucho del horario también, entonces para poder trabajar bien y correcto y aplicar el método correctamente. Y acá, bueno, ya se va a querer colgar otra vez. Está más lento. ¿Pudieron ingresar a la clase anterior la vez pasada? Ya pudieron ver, leer un poquito. Y por supuesto, siempre recomendarles, por favor, de que no se queden con lo que vemos acá en clase nomás.
hay que investigar, hay que profundizar y ustedes son sus primeros conejillos de India siempre. Dios mío, este parece. ¿Ustedes ven la presentación en grande o en chico? Tiempo entró y salió. Tan fleco. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver. Y después, al amigo. La otra me preguntaron que si yo hablaba sola nomás en las clases o que si tenía alumnos. Mis sobrinitas se ríen. ¿Y a vos con quién hablas? Si no se le ve a nadie. Alguien entró y salió. Sí, parece loca, me dijeron. Ya, pero nadie te habla y nadie te responde. Ay, ay, ay. Este chirimbolo, no sé por qué no sube. Bueno, ahora entramos a nuestra clase, no sé, se ve la presentación. A ver si pasa así. Se ve la presentación, ¿verdad? En grande. ¿Alguien salió? Sí se ve, profe. Bueno, no, gracias. Ujú. Bueno, eso no sé qué onda, pero traten que de asistir, por lo menos, no como la vez pasada. No marcas en la lluvia, así que no jodan. Sí, por favor, acomoden su agenda, que tenemos muchas cosas que hacer. Voy a necesitar, y bien descansados, porque voy a necesitar por lo menos dos para hacer el test de fuerza. Y este no va. ¿Cómo aplicar el principio de las cargas, sus componentes? Y vamos a ver lo que es la capacidad madre, la capacidad de fuerza, el test diagnóstico para sacar los porcentajes, para planificar nuestras rutinas a partir de estas pruebitas. Que hoy por hoy, por supuesto, estas pruebas en lugares que son, se hacen test de fuerza, ya todo digital, ¿sí? Todos enlazados ya a cablecitos de computadoras, ¿verdad? Con plataformas y demás, pero también hay una forma de realizarlo, la vieja escuela, que por supuesto la precisión no debe ser tan exacta como lo que tira hoy por hoy los aparatos eh, ya conectados digitalmente, ¿verdad? Pero bueno, es importante conocer también si no contamos con las condiciones de aparatología necesaria, pues bien, entonces nos arreglamos también como se puede. ¿Estamos? Sí. No sé por qué no se va hacia arriba. Uy, la profe hizo un dilema de... Y no es una cosa, es la otra, ¿no? Ahora es... Bueno, le voy a dejar ahí, creo que no me va a molestar, pero se ve tan feo. Bueno, recordar, ¿verdad?, que los medios son los ejercicios físicos, medios o estímulos son los ejercicios físicos que imponen una carga funcional al cuerpo del individuo para desarrollar su condición física inicial. Los métodos que ya vimos son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motoras, técnicas y tácticas. Y por supuesto, no olvidarnos de los principios que son las leyes que nos rigen. Hablemos de algunos métodos que han resultado en tus rutinas, y acá es donde ustedes deberían de expresarse. Si por lo menos de los métodos que vimos, ustedes cuántas llegaron a utilizar, si tenían conocimiento de algún otro método, cuál es el método que más les gusta utilizar, por qué. Me gustaría escucharles también, así hacemos un intercambio un poco, porque que la profe nomás hable. Acá pueden opinar, chicos. Hablen, cuéntenme.
En serio, mi internet le está jodiendo eso. No quieren expresarse. Bueno, era para romper el hielo nomás, pero creo que no se rompió. Voy a continuar entonces, si es que no quieren expresarse. En algún momento, si me quieren hacer algún comentario, dale nomás, ¿sí? De acuerdo a lo que, en base a lo que vimos. Estos son algunos de los métodos, chicos. Hay muchos métodos que hoy por hoy se aplican y hay métodos que llevan el nombre justamente del entrenador. Sí, Sandra. Profe, estos métodos que vimos, No, no sé si me escuchas, si me sí, escuchan. sí. Eh, eh, los, los primeros, ¿estos en qué momento serían buenos? Ese se puede aplicar una vez que pases la fase de adaptación con tu cliente, con tu alumno. Ya una Ajá, vez que aplicaste, por ejemplo, el test de fuerza, que es lo que vamos a ver ahora, que vos ya ajá, podés mediar si cuánto más o menos puede alzar en brazo o en pecho, o cuánto más o menos puede trabajar en, esperen que porque se me colgó, en pierna. Entonces ahí haces la distribución y ya una vez que vos ves que ok, la persona es constante, que la persona tiene un objetivo y te dice, yo necesito trabajar bien 6 meses, ¿sí? No 3 meses. 3 meses es muy básico para un resultado sostenible, ¿sí? Entonces lo que ok, uno busca es mejorar. Y una vez que pasó esa fase de adaptación, que vos ves que está en condiciones, vos empezás a aplicar. De hecho, que estos métodos se aplican, pero sí, viste que hay algunos que son más avanzados y hay otros que son más complicados. Hay gente que no quiere llegar al fallo muscular, por ejemplo, porque hay gente que no se ujú, quiere ir al gimnasio. Entonces, en ese caso tenemos que respetar también ciertas y de cierta forma explicarles también de que si quieren conseguir un buen resultado, por supuesto, tienen que esforzarse un poquito más. No sé, Ina, dónde. sí, Esperen que- ok, ¿Se entiende entiendo, esa? profe, ¿Sí? entiendo, Siempre esa un era mi duda. periodo de adaptación. Y vos vas a ir viendo, en las mujeres, por ejemplo, es un poquito más complejo trabajar con estos métodos, a no ser que sean chicas que quieren realmente ganar más fuerza, ganar más masa muscular, o estén en proyecto de algún tipo de competencia, o es complicado. Normalmente lo que las mujeres vamos y hacemos es bajar el índice de masa grasa o de la grasa corporal. Queremos adelgazar y nos olvidamos un poco de lo que es, o sea, la gente común y corriente, digo, ¿sí? Se olvida un poco de lo que es en sí la importancia de la fuerza, ¿sí? Entonces ahí es que nosotros también tenemos que tratar de ir mentalizándole a la persona de que no es solamente una cuestión de bajar de peso y quedar flaquita y no sé qué, y también hacerle consciente, decirles que tienen que ser conscientes de que un proceso de entrenamiento que sea entrecortado, por supuesto, que va a volver a su fase inicial, ¿verdad? Va a tener un retroceso. Entonces tratarle que sea siempre constante, de que sea programado, de que sea disciplinado para poder conseguir sostener justamente esos resultados y que no es solo una cuestión también de apariencia física o externa, sino una cuestión ya de salud, ¿sí? A mayor tono muscular o masa muscular bien fortalecido, bien trabajado, evidentemente a nivel articular también vamos a estar muchísimo mejor. No vamos a tener dolores, vamos a tener mejor movilidad. Entonces, ir hablándole por eso, por ese lado más bien, ¿sí? De a poco. Entonces, siempre después de una fase de adaptación, cuando vos veas que tu alumno está en condiciones de, voy a ver si entro otra vez porque es desastre la presentación. Así no se puede. Ustedes le van a ir conociendo a sus alumnos y van a ver los que son flojitos y los que no quieren luego salir. Hay gente lo que no quiere ni sudar cuando se va al gimnasio. Y yo digo, Dios mío, voy a dejar un rato. Se abren no sé cuántas ventanas. Ay, Dios. Sol, no sé si vos querías hablar, querías expresar algo. Ujú. No, profe. Eh, yo pensé que vi que levantaste la manito. No,
Mandaron una carita nomás entonces. Dios mío. Oh, señora, de paciencia. Me voy a autorregalar yo. Ay, la otra semana tenemos 2 días de feriado. No sé por qué no entra. Ya me va a decir que tengo muchas ventanas abiertas. A ver, voy a probar por otro lado. Ujú. Bueno, ahí creo que está, creo. Concepto de dinámica del esfuerzo. A ver, alguien escribió. Esperen que porque esto es lento. Tenemos que hacer una rifa mal para la profe. Así le voy a juntar a todos mis grupos y voy a tirar la rifa ahí. Colaboración para una Dale, Sandra. Siempre, chicos, igualmente cualquier duda que quieran aclarar, yo en algún momento les voy a responder. Insístame nomás en el grupal del WhatsApp, ¿sí? No dejo de ver, solamente que a veces estoy muy complicada y me cuesta, porque a veces es bueno también así compartir videos y demás, opiniones. Hay muchas investigaciones, lean, vean a qué tipo de gente va enfocado, por ejemplo cierto tipo de métodos, en qué fase se puede trabajar, escuchen la opinión de otros entrenadores, entonces eso alimenta mucho y rescaten lo que a ustedes les parece justo, ¿sí? Y aplicable, por supuesto, y no se queden solamente con lo que tenemos acá, porque la verdad que hay muchísimas investigaciones ahora nuevas, novedosas. Pero por supuesto hay que probarlos y hay que ver si realmente resultan también. Hay algunos que son muy en el aire. Concepto de dinámica del esfuerzo. La dinámica de esfuerzos es el conjunto de consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar los métodos, los medios y los sistemas de entrenamiento. Algunos de estos factores son la técnica con la cual realizamos el ejercicio, el volumen de trabajo, el ritmo de ejecución, la intensidad o la velocidad con la cual realizamos el ejercicio. O sea que esto sería si hablamos de dinámica del esfuerzo, a lo que eso se refiere, entonces son conjuntos de consideraciones o aspectos a la hora de programar o planificar los entrenamientos. Ahí entra todo. Y en base a esto, entonces, vamos a conceptualizar lo que se denomina como carga. Se denomina carga física de entrenamiento, específicamente a los movimientos o ejercicios de entrenamientos generales, especiales y competitivos adecuadamente dosificados que producen modificaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psíquicas que posibilitan la adaptación del organismo al esfuerzo físico. Los tipos de carga en el entrenamiento pueden ser carga externa o interna. La externa es aquella carga de entrenamiento que podemos observar directamente. Se trata de indicadores de trabajo. Esto sería tomado como distancia, peso o tiempo. La interna es el efecto que produce la carga externa sobre el organismo. ¿Y esto cómo se ve? Se ve en la frecuencia cardíaca, el aumento de las capacidades, la respiración, la presión arterial, entre otros. Entonces, tipos de carga externa e interna. La carga en el entrenamiento, según diversos autores, aquí, según esta figura, el estímulo, los medios que utilizamos para la carga, se genera una fatiga, existe una recuperación, existe una supercompensación y después se viene entonces una adaptación. Esto sería conocido como la dinámica general de un proceso de entrenamiento. De forma simplificada, podemos entender que el entrenamiento es un proceso en el que la persona o el deportista es sometido, donde es sometido a estímulos conocidos y planificados. Los estímulos, acuérdense que son los ejercicios que seleccionamos. Y las cargas, por supuesto, que ya habíamos visto los conceptos de eso y de a qué se refería, qué parámetros tomábamos en cuenta también planificados
entre paréntesis carga, que provocan en él o ella una fatiga controlada que tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación conllevan a una mejora del rendimiento deportivo específico para cada disciplina. Ahí citamos a los autores. Yo quiero decir a veces actores, no es autores. La carga en el entrenamiento según los diferentes autores. La carga del entrenamiento se explica como la cantidad de efectos que tiene el esfuerzo realizado sobre el estado funcional de la persona o en este caso el deportista. Acá tenemos otros autores que dicen que estas cargas, o mejor dicho, sus efectos, provocan cambios a nivel celular que están relacionados con la síntesis de proteínas estructurales y con el aumento de las enzimas que catalizan las vías metabólicas más importantes. Algunos conceptos para que tomen en cuenta. La carga en el entrenamiento de estas definiciones se desprende una tercera, que sería el conjunto de exigencias psicológicas y biológicas, tanto interna como la real, provocada por las actividades de entrenamiento o de competición, y ahí entra la carga externa o la carga propuesta. Entonces tenemos la carga interna, también es conocida como una carga real, o sea, son los efectos que ocasionan las cargas externas, ¿sí? Sobre el organismo. Y la carga externa también es conocida como una carga propuesta. Estamos, ahí tienen entonces el compendio de autores. Según el señor Verhofstadt, para elegir una óptima carga de trabajo hay que tomar en cuenta el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. Y acá tienen la carga en el entrenamiento según sus diferentes factores o parámetros. Cuando hablamos del contenido de la carga, nos referimos a lo que es el nivel de especificidad, el potencial del entrenamiento. Cuando hablamos de volumen de la carga, estamos hablando de la magnitud, de la intensidad y de la duración. Y hablamos de organización de carga cuando se refiere a la distribución y a la interconexión de las cargas. Este esquema, entonces, es del libro de García Manso, que también lo pueden verificar. Entonces acá igual tienen otra vez en lo que se refiere a magnitud de la carga, que es uno de los componentes del volumen, que se encuentra dentro del volumen de la carga, se vuelve a subclasificar, o sea, acá tomamos en cuenta el volumen, la intensidad y la densidad. A esto se le conoce como magnitud de carga. Magnitud de carga representa el valor del trabajo realizado durante el entrenamiento o la competición y su magnitud está determinada por las modificaciones causadas en el organismo, lo que significa provocar en el organismo adaptaciones biológicas, funcionales, psíquicas, mediante un sistema de ejercicios y métodos a través de los diferentes componentes de la carga. ¿Y cuáles son los componentes de la carga? Todo esto se toma en cuenta, chicos. Todos estos son componentes de la carga, ¿ok? Hablamos entonces ahora del volumen de la carga. El volumen, cuando decimos volumen nos referimos, es la medida cuantitativa global de la carga de entrenamiento de diferente orientación funcional que se desarrolla en una sesión, microciclo, mesociclo o macrociclo. Clasificación del volumen. Hay un volumen relativo y hay un volumen absoluto, según Bompa. La descripción sería el volumen relativo, que la duración total del trabajo o el tiempo dedicado al entrenamiento por una persona, un deportista o un equipo durante una sesión, perdón. Sería la duración total del trabajo o el tiempo que se dedica al trabajo. Ejemplo, una sesión de entrenamiento es de 18 a 19 horas, el volumen relativo sería de 60 minutos, ¿sí? Ahora, volumen absoluto es la cantidad real de trabajo realizado por cada deportista individualmente. Es como nosotros tenemos 1 hora y media para ir al gimnasio, ¿sí? Pónganle que nos vamos de 18 a 19:30, ¿sí? Pero en volumen relativo, entonces tenemos ¿cuánto? 90 minutos, ¿verdad?
En volumen absoluto, realmente, si el deportista o la persona va 4 veces, ¿sí? Realiza 4 veces, 10 minutos, ¿sí? De entrenamiento continuo, con 5 minutos o 3 minutos de descanso, dentro de esa hora y media o dentro de esa hora, el volumen absoluto sería 4 por 10, solamente serían 40 minutos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, uno es el relativo. Relativo es lo que yo prácticamente creo, o sea, desde que llegué al lugar, me subí a hacer mi calentamiento, me bajé. Esto se refiere entonces netamente al trabajo real y principal. O sea, sería el centro del entrenamiento, vamos a decir, ¿sí? Los ejercicios principales de la sesión del día. ¿Estamos? No es que yo me fui 1 hora y media y 1 hora y media entrené, no, yo entrené a lo mejor 45 minutos o 40 minutos nomás en total, entre vuelta y cosas, ¿estamos? Entonces uno es volumen relativo, que serían 60 minutos, y el otro es el volumen absoluto, que sería justamente ya contando los descansos y demás, entonces sería 40 minutos de trabajo real, o 45. Intensidad de la carga, de acuerdo con mano, para la definición de una carga de trabajo es necesario que el volumen de la carga venga asociado a una intensidad determinada, siendo este el elemento a tratar a continuación. La intensidad tiene características opuestas al volumen. Produce preferentemente efectos inmediatos y marginalmente efectos a largo plazo, en referencia al desarrollo de la capacidad de prestación de un sujeto en una especialidad o modalidad determinada. No obstante, este factor incide sobre el nivel de forma deportiva de dicho modo. Al elevar la intensidad, se incrementa el rendimiento deportivo y, en última instancia, también la forma física. Intensidad entonces igual a potencia, igual a trabajo sobre tiempo. Intensidad se entiende como el aspecto cualitativo de la carga ejecutada en un periodo determinado de tiempo. Ahí tienen también el compendio de autores. De este modo, a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Y ya entran fórmulas. Acá tienen relación de intensidad y tiempo de recuperación. Una buena recuperación, esto es aplicado, chicos, por supuesto, a atletas o a profesionales, ya, esto no es para iniciales, ¿sí? Si hablamos de una intensidad de sesión regenerativa, el tiempo de recuperación tiene que ser menos de 12 horas. Si hablamos de una intensidad de sesión baja, el tiempo de recuperación tiene que ser de 12 a 24 horas. Una sesión de intensidad media, su tiempo de recuperación recomendado es de 24 a 48 horas. Si hablamos de una intensidad alta, el tiempo de recuperación tendría que ser de 48 a 72 horas. Y si hablamos de una intensidad máxima de sesión, por supuesto, darle más de 72 horas de descanso, de reposo o de recuperación a la zona. Relación esfuerzo-descanso. El tiempo de recuperación será muy diverso dependiendo del sujeto, ya que puede ser sedentario, activo, lo cual influirá en el tiempo que deberán de recuperarse, así como también depende de la cualidad que se haya trabajado, de la capacidad, en este caso, que se haya trabajado en las sesiones o del trabajo anterior. El tiempo de recuperación entonces influirá también en el tipo de trabajo que se va a planificar para la siguiente sesión, ya que si lo aumento o lo disminuyo, se trabajarán cualidades diferentes. Todo depende del enfoque. Esfuerzo y descanso. Al aplicar un estímulo, es decir, un ejercicio o una actividad, la capacidad de trabajo se va disminuyendo, por lo que habría que proporcionar siempre un descanso para posteriormente aplicar un nuevo estímulo. Normalmente este nuevo estímulo se proporciona en el momento idóneo para producir la supercompensación, de modo que se va buscando una mayor capacidad de trabajo. Si se introduce el estímulo antes del tiempo de supercompensación, se conseguirá menos mejora, así como poder caer en el sobreentrenamiento o la sobrecarga. Entonces, por eso es importante que, de acuerdo al esfuerzo, también se programen los descansos o las recuperaciones. Descansos largos. Las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo se ha
recuperado casi totalmente, pasando por la fase de supercompensación y vuelta al nivel normal. Generalmente el descanso, si el descanso excede la mitad del tiempo del descanso total o se encuentra en un marco de 1, 2 o 2, 3 de la recuperación total. Esto quiere decir que el descanso es más extenso que el tiempo de trabajo o más largo que el tiempo de trabajo. Después tenemos los descansos cortos, las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo no se ha recuperado casi totalmente, más bien se encuentra en el camino hacia la compensación. Generalmente este descanso llega a 1,3 o a un 60% nada más de la recuperación total. Acuérdense también que los descansos muy largos no entrenan y los descansos muy cortos pueden sobreentrenar o sobrecargar. Principio de la carga progresiva, que ya lo vimos en la clase anterior, vamos a refrescar un poco la memoria. El principio de la carga progresiva o del aumento progresivo de las cargas se deduce en la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento o la mejora en el rendimiento físico. Según este principio, las exigencias planteadas a la persona o al deportista tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y, por supuesto, la fuerza de voluntad. ¿Cuándo incrementar la carga en el entrenamiento? La carga de entrenamiento no solo se aumenta dentro del mismo ciclo de entrenamiento, sino que a lo largo de la vida deportiva, en el caso de, estamos hablando de ya profesionales, ¿verdad? De una persona, se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a los ciclos anteriores. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada persona o a cada deportista, tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo los siguientes aspectos: la edad cronológica, la edad biológica, los años que tiene de entrenamiento y el nivel de capacidad de su rendimiento físico. Todo eso antes de aumentar las cargas dentro del mismo ciclo. ¿Cómo aplicar el principio de la carga progresiva? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar distintas variables. Siempre hablamos de variables, parámetros o factores que influyen, ¿sí? En este caso hablamos de variables de forma aislada o conjunta. Estos serían el aumento del volumen, que ya vimos a qué nos referimos cuando hablamos de volumen, el aumento de la intensidad, que ya vimos que es un aspecto también cualitativo del entrenamiento, el aumento de la complejidad, que ya lo habíamos visto, la complejidad o la variabilidad también, aquí entran los métodos, los descansos de cómo utilizo o la selección de los ejercicios también, aumento del número o niveles de competiciones, ya se refiere justamente a programaciones más complejas. El incremento de la carga puede ser progresiva. Este tipo es el más indicado para personas o deportistas que sean menos expertos y en fases de formación o de adaptación, ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos de entrenamiento y a lesiones, por supuesto. Se recomienda utilizar siempre este tipo, excepto en casos de deportistas expertos que han agotado ya sus reservas de entrenamiento, es decir, se ha producido un estancamiento. Para personas con estancamiento en ciertos deportes también se puede volver con con este concepto, ¿verdad? Y el incremento de la carga discontinuo en caso de estancamiento en el rendimiento de un atleta maduro, ¿sí? Se podría recurrir a incrementar más repentinamente la carga, distribuidos en diferentes periodos para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten a la homeostasis y obliguen al organismo a poner en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario extremar las precauciones en cuanto a las lesiones, porque ya es una persona eh, un atleta, un deportista maduro, ya con sus años de entrenamiento y quizás ya venga con algunas lesiones también, y lo deberían de llevar a cabo solamente deportistas y entrenadores muy experimentados, ¿sí? Esto es incremento de carga discontinua. Entonces tienen la progresiva, que es la más ideal, y esta que sería para atletas maduros o para personas que dejaron de entrenar un tiempo y quieren volver, entonces con todas las precauciones, ¿verdad? Hablemos de la fuerza, entonces, conociendo ya los conceptos, los parámetros, los factores que influyen entonces en lo que es la carga como tal y el volumen y a qué nos referimos y conceptualizando todo eso, entonces vamos a conocer a la fuerza como capacidad física. Es la capacidad
una conceptualización sencilla, simple, dice que es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Ejemplo, levantar grandes pesos, empujar o transportar a un compañero, entre otros, etcétera. Eso. Van a encontrar un montón de conceptos más, así que ustedes adhieren al que mejor les quede, ¿verdad? Fuerza muscular. La fuerza se define entonces como la capacidad que tienen los músculos para contraerse venciendo una resistencia. Es necesaria para la mayor parte de nuestras actividades cotidianas. Todos los movimientos están originados por una fuerza, tanto los necesarios para realizar desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos más o menos pesados. La fuerza puede alcanzar, la fuerza que puede alcanzar un individuo determinado, repito, voy a mover lentamente porque está larga la clase de hoy y bueno. La fuerza que puede alcanzar un individuo determinado se relaciona con diversos factores. Uno de ellos es la sección transversal del músculo. Un músculo puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado de sección transversal. Por lo tanto, los músculos de mayor sección son los que desarrollan mayor fuerza, aunque no siempre el incremento en el tamaño del músculo se acompaña del aumento de la fuerza que pueda desarrollar, ¿sí? No porque el músculo sea un músculo grande, siempre va a ser más fuerte o donde vamos a desarrollar más fuerza. Y acá vamos a entrar a la clasificación de los tipos de fuerza. Vamos a hablar primeramente de la fuerza máxima, el tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa a través de la tensión máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas. La zona de trabajo siempre está entre un 90 y más porcentaje del resultado máximo del atleta. Es máximo, perdón, realizándose solamente de entre 2 a 5 series por ejercicio y con repeticiones de 1 a 3 por cada serie, ¿sí? De 1 a 3 repeticiones es lo que se recomienda, de entre 2 a 5 series por el movimiento que realicen. Si un atleta tiene como resultado máximo de la fuerza en piernas, se observa que el atleta realizó un peso de 90 kilogramos, 3 series, y en cada serie solamente realizó, tomando en cuenta la técnica y el rango de movimiento, la ejecución correcta, realizó 2 repeticiones con un peso de 95, realizó 2 repeticiones y una repetición más que llegó a los 100 kilos. ¿Está? Se aumentó el peso progresivamente, ¿sí? Pero no puede superar esas 3 repeticiones o le costó ya llegar a esas 3 repeticiones, entonces ahí ya queda en 3 series, quedaría en 3 series y su fuerza máxima, mediríamos su fuerza máxima al peso total de lo que levantó en lo que es sentadilla, por ejemplo, entonces en 100 kilogramos y realizó 2 series con una repetición. Ya cuando se realiza una repetición buena, limpia y pulcra, y ya uno siente que el cuerpo ya no da más para otro, porque es sin ayuda, entonces esa sería ya su fuerza máxima o el porcentaje, de ahí sacamos el porcentaje de lo que es para el trabajo de la fuerza y para la distribución de los pesos para lo que sería tren inferior, ¿sí? En este caso pusimos de ejemplo las sentadillas. La fuerza explosiva, este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular. Se puede desarrollar con diferentes ejercicios, utilizando el peso corporal de la propia persona, con implementos ligeros, pelotas medicinales, objetos que sean de pesos pequeños o medianos, y con ejercicios de halterofilia. La velocidad de ejecución de los ejercicios debe ser muy alta en un tiempo muy breve, que no exceda 10 segundos de duración. Con ejercicios de halterofilia se deben utilizar pesos de entre un 60 a un 89% del resultado máximo o sobre el resultado máximo.
ejecutar de 2 a 5 series por cada ejercicio o movimiento y realizar de 1 a 5 repeticiones. Preferiblemente tiene que ser de 3 a 5, que eso yo le puse ahí. Por serie. A continuación se presenta el ejemplo teniendo como base el resultado máximo de un atleta para piernas, el que hablamos anteriormente de 100 kilos. Como se observa, ese atleta realizó 60 kilos, hizo 2 series de 4 repeticiones en cada una de ellas con 70. Realizó 3 series en 3 repeticiones, ¿sí? Fueron aumentando el peso, pero en este caso, fíjense que tiene que ser, no puede superar un 80, para mí el 89% ya es muchísimo, igualmente según la condición del individuo, ¿verdad? Pero sería un 60%, un 60 o un 70%, tomando en cuenta su capacidad, ¿verdad? Y por supuesto que esto es fuerza explosiva, ¿sí? Entonces es a mayor velocidad de ejecución. Entonces tomar en cuenta eso y no pasarse de más de 5 repeticiones también. O sea, 5 repeticiones nos va a dar perfecto en 10 segundos de trabajo. Entonces tiene que ser pesos que yo pueda controlar bien y movimientos que también pueda controlar bien para evitar alguna lesión. ¿Estamos? Fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza es la capacidad que tiene el organismo humano a resistir la fatiga o prolongar su aparición al realizar un trabajo de fuerza prolongada. Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios con el peso corporal, implementos ligeros y ejercicios de halterofilia. El trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo con la mayor cantidad de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar. Para utilizar los ejercicios de halterofilia hay que tener presente que se trabaja en un promedio, ¿sí? Del 39 al 60%. En este caso yo diría que es de un 30, perdón, del 30 al 50% nada más del resultado o sobre el resultado máximo. Realizar de 3 a 8 series o tandas, ¿sí? Acuérdense que series son tandas también, la cantidad de veces que vayamos a hacer el movimiento completo, ¿verdad? Y 5 repeticiones por cada serie. Entonces, un atleta que tenga como resultado máximo de fuerza en piernas, nuestro primer atleta que tuvo 100 kilogramos como resultado máximo, trabaja de la siguiente forma. Sería, con 30 kilos voy a realizar 2 series de 12 repeticiones. Después descanso un rato. Con 40 kilos voy a realizar entonces 3 series de 10 repeticiones. Después voy con 50 kilos, voy a realizar 3 series más con 8 repeticiones nada más, ¿sí? Aumentó el peso, bajar las repeticiones, pero son muchas series. ¿Estamos? Y acá es donde trabajamos y desarrollamos la fuerza de resistencia y estamos ante una capacidad o un porcentaje de trabajo de entre el 30 al 50%. Vamos. Entonces acá tienen el esquema de tipos de fuerza. En fuerza máxima hay una carga máxima, hay una velocidad de ejecución mínima y una duración muy pequeña o corta. En fuerza explosiva tenemos una carga mínima, ¿sí? Una velocidad máxima y una duración también mínima, ¿sí? Y en fuerza de resistencia tenemos una carga pequeña a mediana con la velocidad o la ejecución también es un poco más extendida o prolongada, que sería velocidad larga, y una duración en la ejecución por la cantidad de series. Por supuesto, hay una duración larga, un poco más extensa. También tenemos la fuerza activa y la fuerza reactiva. Dentro de lo que es la fuerza activa es lo que más estudiamos nosotros y lo que más aplicamos, ¿verdad? La fuerza activa es conocida en lo que estamos viendo ahora como fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza resistencia. Y la fuerza reactiva sería la fuerza elástica refleja y la fuerza explosiva elástica refleja. Eso es para conocimiento. ¿En qué consiste el test? El test de un RM o una repetición máxima. Repetición máxima o un RM es el máximo peso que uno puede mover en tan solo una, como dice su nombre, una repetición. De hecho, la velocidad con que la barra se mueve será inversamente proporcional a nuestra fuerza. A menor velocidad significará que
significará que un peso está más cercano a nuestro máximo. Cuanto más nos cuesta mover, por supuesto, sabemos que estamos llegando a los límites, ¿verdad? Y eso sería nuestra fuerza máxima. O ese sería el peso que podemos dominar o con el que podemos llegar a una fuerza máxima. El 1RM es un test de nuestra fuerza actual. Y ahí tienen más o menos la distribución. Van a encontrar también un montón de esquemas que, por ejemplo, se dice cuando el porcentaje de repetición es cuando puedo hacerlo una sola vez o una sola repetición, es mi 100%. Considero que ningún individuo llega a su 100%, ¿verdad? Considero que llegamos a un 90, 95. Dos repeticiones aquí en este esquema son 95%, tres repeticiones acá tienen 93, cuatro tienen 90. Van a encontrar varios esquemas. Nosotros después lo vamos a ver cómo lo organizamos mejor. Repetición máxima en fuerza. Es importante conocer nuestra repetición máxima para poder comenzar una rutina o planificar una rutina más enfocada a lo que es la capacidad de fuerza. Este tipo de entrenamiento se basa en promover la mejora de esta capacidad mediante una serie de progresiones sobre la repetición máxima. O sea, tomamos en cuenta el resultado del test de fuerza máxima para la programación y la planificación y la distribución de los ejercicios y los pesos. Estamos en cada ejercicio. ¿Cada cuánto tiempo se puede evaluar nuestra fuerza en función a nuestra experiencia, según la experiencia y los objetivos del individuo? Si buscamos un enfoque de competición, por supuesto, será necesario planificar las fases de máxima fuerza de cara al evento y en otros casos, cada vez que terminemos nuestra planificación, perdón, de rutina, se recomienda que sea, puede ser de 30 días, 45 días. También se puede hacer un solo test, por ejemplo, de un solo movimiento. No hace falta, de hecho, que se hagan todos los movimientos eh, en un solo día o en una sola sesión también, ¿sí? Esto es para comprobar si hay mejoría o no. Repetición máxima en fuerza. Es importante conocer, entonces, para conocer, ya, eso ya dijimos. ¿Por qué me voy otra vez ahí? Ahí está. Consideraciones entonces para el cálculo de la repetición máxima. Si no es la primera vez, podemos ajustar tanto las series de calentamiento como las de aproximación y evitar de este modo la fatiga que acumulamos. Descansos suficientes, no menos de 3 minutos para dar tiempo a la resíntesis completa del ATP. Pedir ayuda a un compañero, en este caso van a ser dos compañeros, sobre todo en press banca y sentadilla por si falla o fallamos o nos falla alguna zona del miembro. No realizar el test de RM más de 2 veces dentro de la misma semana. ¿Se entiende? Hay que darle un tiempo, un periodo porque es fuerza máxima. Y acá tienen entonces, este fue el esquema que yo utilicé. Acá tienen, se utilizan varias fórmulas, pero nosotros nos quedamos con el de Epli, o era el de O'Connor. No, nosotros nos habíamos quedado, yo me había quedado con el de, se me hacía más sencillo. Igual son muchos numeritos, ¿verdad? Pero enfóquense ustedes en el primero y también era, no, el que es hasta repeticiones con fallo, no. El de Epli era un RM bastante preciso, dice cuando las repeticiones no van más de 10. Evidentemente, programamos ahí, se hace un calentamiento, se hace el movimiento que se va a realizar solamente con un peso básico, después se empieza con un peso regular. Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, chicos. Por eso les digo, por favor, descansen y voy a necesitar una niña y un varón para realizar la prueba de fuerza máxima. De un solo movimiento vamos a realizar, el varón va a realizar uno y la chica va a realizar otro, ¿sí? Para poder aplicar justamente esta fórmula. Y también, por supuesto, el que tiene condiciones o al que le toque trabajar ya con equipos deportivos que sean de alta, de alto nivel adquisitivo, por supuesto, ya tienen esto todo digitalizado, ¿verdad? O sea, es más fácil. Pero en esta ecuación, por ejemplo, en el de Epley y Welday, hay un RM es igual. El peso que se levantó en el test o en el ejercicio, después se pone 1 más 0,33
más el número de repeticiones o por el número de repeticiones hasta el fallo, ¿sí? Este era el más sencillo. Después tienen ahí abajo el de Lander también, pero es un poquito más complejo. Entonces, nosotros utilizamos un RM igual a peso levantado por, abre paréntesis, 1 más 0,33 por el número de repeticiones hasta el fallo. O sea, en este caso es cuánto hizo y en este caso quedaría en 5 repeticiones lo más máximo. 3 ya está llegando a su tope. O sea, nosotros empezamos con 5, después 4, después 3, después 2 y llegamos hasta 5 series. Pero en esa quinta o en esa cuarta serie ya tenemos que hacer solamente una repetición, o sea, ya tenemos que estar llegando a nuestra fuerza máxima, ¿sí? Eso lo van a poder visualizar mejor poniendo en práctica. Así que quiero ver quién va a ser mi conejillo de India. Y hay dos formas de hacer. Está el cálculo que se realiza directamente, o sea, el cálculo directo de un RM o el cálculo indirecto. El directo, este protocolo nos permite conocer nuestra máxima fuerza de la manera más sencilla. Ir añadiendo un incremento de peso a la carga hasta comprobar que no podemos mover la barra o realizar de manera correcta la técnica. Sí, acá siempre se toma mucho en cuenta todo el rango, el recorrido del movimiento y la técnica. No tiene que haber balanceo, tambaleo, desequilibrio, tiene que ser pulcro y limpio el movimiento, ¿sí? Este, por supuesto, fatiga mucho porque este se empieza el peso básico y vas cargando, y vas cargando, y vas cargando, y haces otra vez 8 10 repeticiones, pues cargas 8 repeticiones, cargas 6 repeticiones, cargas 5 repeticiones, y así hasta más o menos, pero en ese proceso, ¿sí? Ya uno se llega a fatigar de tantas repeticiones. Después tenemos el cálculo indirecto, que es el que utiliza justamente. Este método es menos fiable, dice, que el anterior, si se usan altas repeticiones, aunque puede ser el más seguro, ya que no calculamos la RM directamente, sino en varias repeticiones. En función al peso levantado, al número de veces se consigue aproximar la repetición máxima. ¿Estamos? Entonces, en general, esto es para tener nada más un concepto o una idea de cómo podemos hacer nosotros o cómo podemos sacar eh, más o menos el porcentaje para poder trabajar en lo que es tren superior, tren inferior, en los ejercicios que voy a planificar. Entonces, van a leer un poquito más de lo que es el cálculo del método directo y el método indirecto. Acá tienen otra vez el porcentaje, este es otro esquema. Vieron que acá, por ejemplo, una repetición equivale a 100 de intensidad, sería el 100% de la capacidad. Del otro lado tienen el esquema que sería, por ejemplo, 2 repeticiones. Si realizo dos repeticiones buenas, sería mi 95% nada más. Y una sola repetición bien hecha sería el 100%. Entonces hay varios esquemas, así que lean un poquito más y quiero que lean un poco más sobre el cálculo directo de un RM y el cálculo indirecto. Y vamos a usar también, por supuesto, la formulita. Test de repetición máxima, el método directo. ¿En qué consiste o cómo sería si vamos a utilizar este método? Calentamiento inicial, se hace activación del sistema cardiovascular de 5 a 10 minutos, movilidad muscular, mejorar nuestro rango de movimiento. Series de calentamiento, porque hay series de calentamiento y series de aproximación. No es que vengo y me meto directo y cargo y hago. No, no funciona así. Series de calentamiento, realizamos series de 2 a 3 con poco peso, entre 6 a 8 repeticiones. Series de aproximación, como su nombre lo dice, realizamos series de 2 a 3, incrementando el peso, realizando entre 2 a 3 repeticiones nada más. Y después pasamos ya al test de repetición máxima, que sería series de una repetición nada más. Y añadimos un incremento de peso en función de nuestra experiencia previa, con rangos que van de 2 a 5 kilos, si fuera necesario utilizar cargas que sean más precisas. Entonces, empezamos, esto es ya basado, este tipo de método, entonces utilizo cuando yo ya sé más o menos cuánto, o cuando ya sé que mi alumno más o menos cuánto levanta en sentadillas, ¿sí? Sentadilla libre estamos hablando. Entonces, ahí hicimos calentamiento, serie de calentamiento, aproximación, y ahí vamos con una repetición, nada más. No vamos a hacer 3 repeticiones, ¿sí?
Vamos a hacer una repetición y voy aumentando de entre 2 a 5 kilos por lado en disco, ¿sí? Puede llegar hasta cinco series nada más. Acá tienen dos videos que espero que salgan todavía, que justamente habla de cómo y ejemplifica de cómo tenemos que realizar el test de repetición máxima en método directo, ¿ok? E indirecto creo que está ahí también, chicos. Entonces traten de ver también eso, por favor. Escoger uno de los métodos, el directo o el indirecto, para calcular un RM aplicado a su entrenamiento actual. O sea que vamos a tomarle a ustedes conejillos de India. Investigue cuáles son los ejercicios o los movimientos que pueden utilizarse para el test del cálculo de un RM, ¿sí? Hay ejercicios nomás, no hay que me voy a ir a sentar en la máquina y tiene sus razones y sus lógicas, ¿sí? Porque se llama fuerza máxima. No voy a ir a hacer, por ejemplo, les digo un ejemplo, no voy a ir a hacer fuerza máxima en extensión en silla de cuádriceps o en extensión de pierna, ¿ok? Ese es por tirarles un tip nada más. Aplique la fórmula más sencilla para determinar su porcentaje y distribución de carga para su siguiente plan de entrenamiento personal. Hasta ahí llegamos hoy, chicos. Vean el videito, vuelvan a mirar esto, la ecuación, y fíjense cuál es el más acertado en este caso si no tenemos los aparatos necesarios, si van a utilizar el método directo o el método indirecto. ¿Estamos? Y vayan mirando un poquito. Ahí sí o sí aparecen los esquemas de un RM. Sí, o sea, si hago 2 repeticiones, ¿a qué equivale? Si hago 5 repeticiones, llego a mi 80%. ¿Entienden? Ok, profe, gracias. Sí. Bueno, avisen cualquier cosa. Nos vemos la próxima clase. Espero ver todas las caras, ¿ok? Dale, Gracias, profe, nos profe. vemos. Chao, Coman bien, chao. bien y no entrenen tan fuerte el viernes, ¿ok? Los que van a hacer la prueba, los que se animen a hacer la prueba.